hablaremos, entre otras cosas, de las hepatitis infecciosas. Las hepatitis podemos dividirlas en dos grandes grupos: las hepatitis infecciosas y las hepatitis no infecciosas. Primero, en primer lugar, vamos a definir qué es hepatitis. Simplemente es la inflamación del hígado. Así de simple. Eso es una hepatitis. Las causas que llevan al hígado a producir ese efecto, ¿no? Ese proceso inflamatorio, son muchísimas. Hay hepatitis de origen químico. Tal es el caso, por ejemplo, a las originadas por el alcoholismo. O sea, una persona alcohólica que consume alcohol en exceso, ¿no? Entre las consecuencias en corto, mediano o largo plazo es una hepatitis química debido a la toxicidad de esta sustancia. Hay hepatitis de origen medicamentoso. O sea, ciertos fármacos, ¿no? Por ejemplo, chicos, la novalgina y el paracetamol, ¿no? Tienen un efecto hepatotóxico, ¿no? Y pueden inducir una hepatitis química, ¿no? Estamos hablando. También, chicos, hay ciertos antimicóticos que producen el mismo efecto. Esto es un problema bastante serio debido a que en personas que tienen que realizar tratamientos muy prolongados por micosis crónicas, tal es el caso de las personas con HIV, ¿no? Les genera un grave inconveniente porque prácticamente estas personas tienen que tomar de por vida antimicóticos y a la larga el efecto de estos medicamentos en el hígado es inducirle una hepatitis química. Bien. Y después están las hepatitis infecciosas. ¿Qué podemos mencionar, chicos? Que la hepatitis hasta hace poco tiempo, pocos años, estamos hablando de una decena de años, una centena de años, digo, perdón, ¿no? Era poco conocida, ¿no? O sea, las hepatitis infecciosas, ¿no? Son conocidas desde hace poco tiempo, ¿no? Es una enfermedad que se descubrió recientemente, ¿no? No hace ni siquiera 80 años, ¿no? Que fue descubierta. Y la denominación de hepatitis, ¿no? Vieron que hay hepatitis A, B, C, D, E, F, etcétera, etcétera. Bueno, es el orden cronológico en el cual se descubrió. La primera hepatitis descubierta fue justamente la hepatitis A, de la que vamos a hablar primeramente. ¿Qué podemos decir de esta enfermedad? Bueno, que es una enfermedad viral, ¿no? El agente patógeno que la produce es un virus. El virus de la hepatitis A, ¿no? Tiene una transmisión, como bien lo estaban mencionando ahí, chicos, fecal-oral. En donde la principal vía de contagio son las heces contaminadas, ¿no? De una persona infectada. Hay menores cantidades del agente viral en, por ejemplo, la orina y en el sudor. La hepatitis A es ciertamente tiene un nivel de contagiosidad importante,
¿Esto qué significa? Digamos, una persona que, por ejemplo, yo me contagio de hepatitis A y si no tomo las medidas de precaución respectivas, es muy probable que toda mi familia, todas las personas que vivan conmigo, también se contagien de esta enfermedad. Tiene un periodo de incubación medio prolongado, ¿no? Ahí tiene otro problema. ¿Esto qué significa? Que debido a que el periodo de incubación suele ser de 2 a 4 semanas, durante todo ese periodo, ¿no?, en donde yo estoy infectado, al no tener la precaución y los resguardos pertinentes, es muy probable que termine infectando a las personas que están viviendo conmigo. Dios, los signos y síntomas son semejantes, ¿no?, a la gripe. ¿Mm? La única diferencia es que, además de los signos y síntomas típicos de la gripe, ¿no?, suele haber dolor abdominal, ¿no?, dolor abdominal alto, ¿no?, en el hipocondrio derecho, preferentemente, ¿no?, inflamación del hígado, o sea que a mí yo siento hinchado y me duele el lado derecho del cuerpo, ¿sí?, superior, la región abdominal superior derecha, el hipocondrio derecho, ¿no? Ocasionalmente síndrome coledociano, que ahora vamos a mencionar lo que es, ¿no?, seguido de vómitos. Normalmente los signos y síntomas de esta enfermedad suelen ser leves, no suelen ser agudos, ¿no? Las hepatitis A raramente son agudas, ¿no?, e incluso, ¿no?, en muchas ocasiones son asintomáticas. La manera más efectiva de diagnosticar la hepatitis A, pues, es mediante un test de sangre, test en sangre. La manera más común y más eficaz. Después podemos determinar de que no hay ningún tratamiento específico, ¿no? Simplemente se le dice a la persona que guarde reposo, y evitar todo lo que sea hepatotóxico. ¿Esto qué significa? ¿No? Obviamente, no está permitido consumir alcohol, ¿no?, ni tampoco se le recomienda no tomar, por ejemplo, paracetamol ni ningún medicamento que pudiera ocasionar o favorecer la inflamación del hígado. La resolución de esta enfermedad, chicos, es aproximadamente un par de semanas, ¿no?, una vez aparecidos los signos y síntomas. Y no ocasiona daño hepático, o sea, raramente, ¿no?, es sumamente raro que ocasione daño hepático permanente. Las personas, o sea, cuando la hepatitis está declarada en una persona, tiene que tener un especial cuidado con los utensilios de limpieza, de aseo personal, tiene que estar todo separado. Tengan presente, chicos, que hay cantidades pequeñas, ¿no?, de este virus en el sudor. Esto significa entonces que toda la ropa, incluyendo la ropa de cama de la persona, tiene que estar separada de la ropa de los demás integrantes, ¿no? Lo mismo sucede con los utensilios de cocina, ¿no? O sea, el plato, el tenedor, tiene que estar separado. Además, digo que tiene que haber un especial cuidado cuando esta persona utiliza el baño. Generalmente, una vez utilizado el baño en una persona infectada, ¿no?, se recomienda desinfectar, ¿no?, las superficies. Al cabo de una vez terminada la enfermedad, la persona afectada adquiere inmunidad de por vida. Existe, la vacuna,
¿no? La vacuna contra la hepatitis A, ¿no? Tiene una eficacia reducida, ¿no? Estamos hablando, digo, de aproximadamente un 50% nada más de eficacia, ¿no? No está incluida en el programa de vacunación, ¿no? Sí está incluida la hepatitis B, que es la que ustedes, ¿no?, se deben haber aplicado para el ingreso, ¿no?, al área de salud. Se puede dar, o sea, se la consiguen en una farmacia grande, si ustedes van, ¿no?, tienen stock, si no, la tienen que encargar. En este momento, digo, es una vacuna que al no tener mucha salida es un poco cara. Estamos hablando como barato 2.000 pesos, ¿no?, en 2 dosis. O sea, más o menos unos 1.000 pesos cada dosis, ¿sí? El tratamiento en torno a los 2.000 pesos, ¿no? Y se recomienda el uso de esta vacuna si estamos en ámbitos, por ejemplo, en donde el agua puede correr riesgo de estar contaminada. También digo, se recomienda la aplicación de la hepatitis A en el caso de estar trabajando en áreas anegadas, ¿no?, o en áreas de inundaciones, por razones sencillas, ¿no? O sea, en todos los sitios en donde el agua se contamine con materia fecal, existe el riesgo de la infección por hepatitis A. En el caso de Argentina, ¿no?, ha habido importantes brotes de hepatitis A posterior a grandes inundaciones. Por ejemplo, hubo un brote importantísimo de hepatitis A en el año 2012 en la zona de La Plata, en la Gran La Plata, ¿no?, obviamente por las inundaciones, ¿no? En el año, espérense que en el año 1997, ¿no?, en la zona de Santa Fe, en grandes áreas de Santa Fe, también hubo un brote importante de hepatitis A, también debido al tema de las inundaciones y la contaminación, ¿no?, de las fuentes acuíferas por materia fecal. Entonces, la hepatitis A, en detalle, ¿no?, lo comento que la vía de transmisión es fecal-oral, ¿no?, pero la hepatitis A se puede transmitir, ¿no?, en el caso de un donante, ¿no?, ¿sí?, ¿no?, si tiene la hepatitis A activa, ¿no?, la puede transmitir en una donación de sangre. Bueno, preguntas con respecto a esta enfermedad, chicos. Profe, ¿se diferencia en caso de que le agarre a una persona siendo adulta o chico? ¿Hay una diferencia? No, mira, tanto en el adulto como en el chico, ¿no?, la hepatitis A no causaría grandes inconvenientes, ¿no? De hecho, se cree que en zonas como el Gran Buenos Aires, vamos a poner, no voy a poner, en la zona de La Matanza, que es casi una provincia, ¿no? ¿No? Yo digo es el comentario de La Matanza porque hice el internado médico en el Hospital Parisien, ¿no?, y de ahí tengo datos. Comentaban que más o menos de la población de La Matanza, en la época que yo lo hice, al internado médico, calculaban que algo así como el 30% de la gente, de la población de La Matanza, ya había tenido hepatitis A, que es un porcentaje importante. Como ustedes piensen que de 10 personas, 7, ¿no?, ya habían tenido esta enfermedad, ¿no? Y la mayoría, casi todos, cuando se hacían un análisis y aparecía justamente, ¿no?, que habían tenido hepatitis A, bueno, les causaba, nadie, salvo muy rara ocasión, mencionaban que sí, que sabían, tenían conocimiento de que habían tenido hepatitis A. La mayoría de las personas ni se habían enterado, porque mayormente
esta enfermedad se da casi de manera asintomática. En el caso del chico y el adulto, la enfermedad tiene una progresión más o menos parecida. No tiene grandes inconvenientes, ¿no? Digamos, de todas las hepatitis infecciosas que vamos a ver, chicos, esta es la más benévola de todas. ¿Alguna otra pregunta? Digo, es un comentario, la hepatitis A, ¿no? Ya que estamos hablando, ¿no? La hepatitis A tiene una gran difusión en los ámbitos en donde no hay agua corriente, lamentablemente. O sea, en todos los lugares donde no hay... O sea, el hecho de que no haya ni cloacas ni agua corriente, ¿no? Agua potable o agua potabilizada, ¿no? Tiene una influencia enorme en la propagación de la hepatitis. Ustedes chicos que el agua de pozo, ¿no? que se extrae, pues está contaminada en general, ¿no? Ni hablar del agua que se extrae de las primeras napas, está pero totalmente contaminada. Y esa agua, lamentablemente, es la que mucha gente tiene, es el único agua que tiene mucha gente para beber. Bien. Sigamos, chicos. Esto sí que tiene mucho que ver con nuestra profesión, ¿no? Hepatitis B. Es una enfermedad de origen viral, tal como lo hemos mencionado con la hepatitis A. La hepatitis B, ¿no? Tal como su nombre lo indica, fue la segunda, ¿no? La segunda hepatitis infecciosa descubierta en el ser humano. Es un virus particularmente activo, ¿no? El mecanismo de transmisión y de contagio es a través de la sangre contaminada. Existen cantidades muy pequeñas de este virus en las lágrimas, en el sudor, en la orina, en la materia fecal, ¿no? Y en los fluidos corporales tales como los exudados vaginales y en el semen. Por lo tanto, chicos, la hepatitis B se puede transmitir también mediante relaciones sexuales, ¿no? Sin uso de preservativo. Si ustedes observan, chicos, ¿no? La hepatitis B tiene un mecanismo de transmisión y de contagio prácticamente igual, ¿no? Prácticamente igual al del HIV. En el caso de la hepatitis B, es la sangre contaminada, ¿no? Durante la exposición de hepatitis B activa, ¿no? Tiene el virus en sangre, ¿no? En contacto con el aire, tiene una remanencia que varía, ¿no? Aproximadamente en superficies lisas, ¿no? A la exposición de la luz, ¿no? De unos 15 minutos. ¿No? En condiciones más favorables, por ejemplo, ¿no? En condiciones de oscuridad, ¿no? Este periodo de remanencia, ¿no? de su actividad se podría trasladar a 45 minutos, una hora aproximadamente. Por eso tienen que tener muchísimo cuidado, ¿no? En el manejo del material cortopunzante, ¿no? Y también, chicos, en tener muchísimo cuidado en el tema de las salpicaduras, ¿no? Tengan presente, chicos, que una gota de sangre contaminada, ¿no? Tiene una remanencia de tiempo, o sea, relativamente importante, ¿no? Una gota que queda, digamos, por un descuido, ¿no?
durante 15 minutos, ¿no? Es tiempo más que suficiente para que una persona apoye la mano, ¿no? Se contamine, ¿no? Y con el riesgo de que se infecte con este virus. Ahora, la actividad viral de la hepatitis, ¿no? Se considera algo así como 50 veces mayor, ¿no?, que la del virus de HIV. Con esto podemos llegar a la conclusión de que, ¿no?, es muchísimo más fácil, ¿no?, la transmisión del virus de la hepatitis B que del HIV. El periodo de incubación, ¿no? El periodo de incubación tendríamos que considerar dos situaciones, ¿no? O sea, la hepatitis se puede presentar en modo activo, ¿no?, o como portador sano sintomático, ¿no? Esas son las dos modalidades posibles para la hepatitis B. Y tiene un periodo de incubación muy prolongado, ¿no?, que puede llegar en ciertos casos hasta los 2 meses. Como ustedes pueden observar, ¿no?, si hay una modalidad de portador sano asintomático, esto significa entonces que hay muchas personas que han padecido esta enfermedad, ¿no?, y que no se han dado cuenta, ¿no? Un porcentaje importante de la población. A su vez, ¿no?, la evolución de la enfermedad puede presentar 3 variantes, ¿no?, que son aguda, que es la más común, fulminante y crónica. Vamos a describir cada una de estas. La hepatitis aguda es la más común, ¿no?, en donde el paciente, ¿no?, después de un periodo de latencia, ¿no?, de un periodo de latencia prolongado, empieza con signos y síntomas semejantes a los de la hepatitis A que yo les había mencionado. O sea, un cuadro semejante al de la gripe, ¿no? En este caso, la persona, además de los signos y síntomas citados, tiene dolor abdominal superior, ¿no?, en la zona del hipocondrio derecho, y puede llegar a tener síndrome coledociano. Vamos a pasar a describir qué es el síndrome coledociano. El síndrome coledociano está compuesto por una tríada de signos y síntomas, ¿no? O sea, 3 signos y síntomas. Uno, digamos, es la acolia, que la definimos como la falta de la coloración de la materia fecal. La materia fecal, ¿no?, tiene su color característico debido, ¿no?, a la degradación de la bilirrubina, ¿no?, por por las enzimas intestinales, ¿no? O sea, en condiciones normales, ¿no?, la bilirrubina que es producida por el hígado, ¿no?, va a atacar, ¿no?, y va a degradar las ciertas sustancias grasas del alimento, ¿no? Continúan su recorrido, obviamente, con el alimento, ¿no?, y debido a los procesos de la digestión, ¿no?, pigmentan, ¿no?,
la materia fecal con esa coloración tan característica que todos conocemos, ¿no? Cuando el hígado está inflamado, o sea, cuando se sufre de una hepatitis, ¿no? Por ejemplo, una persona que padece hepatitis A o hepatitis B, ¿no? La inflamación del hígado impide que la bilirrubina llegue al intestino, ¿no? Como la bilirrubina es la causante de la pigmentación, ¿no? La consecuencia es que la materia fecal es decolorada, ¿no? Eso se llama la acolia. Ese es un signo, ¿no?, de esta triada, uno de las tres patas de esta triada del síndrome coloidociano, ¿no? El segundo elemento de esta triada, ¿no?, es la coluria, ¿no?, que es la coloración oscura de la orina. Vamos a hacer este supuesto. El hígado produce constantemente, de manera continua, ¿no?, durante todo el día, las enzimas hepáticas, ¿no?, principalmente bilirrubina. La misma, digo, siempre es decantada, ¿no?, en el intestino, ¿no?, más precisamente en la segunda porción del duodeno. Eso ocurre en condiciones normales. Ahora, cuando el hígado se inflama, ¿no?, y los conductos biliares se obstruyen, no hay manera de que la producción de bilirrubina decante hacia el intestino. Entonces, lo que sucede es que el hígado se inflama, ¿no?, en parte debido a ese efecto, ¿no? El hígado, para tratar de eliminar el exceso de bilirrubina, lo vuelca en la sangre. Siempre en la sangre, ¿no?, en condiciones normales, hay una pequeñísima cantidad, ¿no?, hay una muy pequeña cantidad de bilirrubina. Eso se llama, chicos, bilirrubina indirecta, ¿no? O sea, es una pequeña cantidad que siempre se filtra del hígado hacia la sangre, ¿no? Esa pequeña cantidad de bilirrubina, que se mide en un análisis de sangre, ¿no?, le da esa coloración amarillenta, característica de la orina. Cuando el hígado, ¿no?, decanta una cantidad importante de bilirrubina, ¿no?, a la sangre, ¿no?, la cantidad de bilirrubina indirecta se dispara, ¿no? Los valores, digo, pueden ser cientos o miles de veces más altos que el normal. Como consecuencia, la orina adquiere un color oscurísimo, casi negro, ¿no? El color, digo, de la orina es casi el de la Coca-Cola, para que tengan una, ¿no? No es que yo quiera decir una marca. Ahí tenemos entonces el segundo elemento de esta triada, ¿no? Coluria, ¿no? O sea, coloración oscura en la orina, ¿no?, debido a la presencia de bilirrubina en sangre, ¿no?, en altos niveles. Y el tercer elemento del síndrome coloidociano es la ictericia, en donde la piel, ¿no?, y las mucosas del enfermo se tornan amarillas. Es la coloración amarilla de la piel y de las mucosas. O sea, básicamente, digo, la persona parece un patito. Esto se debe también a los niveles altos de bilirrubina en sangre, ¿no? O sea, al estar estos niveles tan altos, ¿no?, pigmentan la piel. Quizás, digo, este es ¿no?, es el signo más evidente,
¿no? Vieron que cuando una persona está amarilla, ¿no? Lo primero que se le dice, ¿no? Vulgarmente es que, uy, bueno, digo, debes estar mal del hígado, ¿no? Y es cierto, ¿sí? La coloración amarilla, la ictericia, siempre se asocia a algún tipo de patología del hígado. Eso es el síndrome coledociano. Normalmente, digo, ¿no? Una persona que padece hepatitis B aguda puede llegar a tener síndrome coledociano. El grado, ¿no? El grado de severidad del síndrome coledociano va a depender de qué tan aguda sea la enfermedad, ¿no? Si yo tengo una inflamación leve del hígado, ¿no? Voy a tener síndrome coledociano, pero voy a estar un poquitito amarillo, ¿no? La orina un poco oscura, la materia fecal ligeramente decolorada, ¿no? Ahora, si yo tengo una hepatitis muy aguda, muy aguda, ¿no? Obviamente, digo, voy a tener más marcado, ¿no? El síndrome coledociano. Y un detalle, chicos, es que si ustedes observan, espero que no sea el caso de que tengan que observar algún familiar, pero si ustedes observan, por ejemplo, un alcohólico crónico, ¿no? Ya en un estadio ya avanzado de su adicción, ¿no? Con daño hepático, o sea, cirrosis, también van a observar que esa persona tiene síndrome coledociano, ¿no? O sea, va a tener ictericia, ¿no? Va a tener coluria, ¿no? Y va a tener acolia, ¿no? No producto, digamos, de una hepatitis, sino que, obviamente, producto de las lesiones en el hígado. Bien. Continuamos. No hay un tratamiento, chicos, ¿no? En el caso de la hepatitis aguda, ¿no? Tampoco hay un tratamiento específico, ¿no? O sea, se tratan los signos y síntomas, ¿no? Se le puede dar un antifebril, se le dice que guarde reposo, ¿no? Se le da una dieta ligera, ¿no? Se le recomienda una dieta ligera. Recuerden, chicos, que esta persona no puede digerir adecuadamente las grasas, ¿no? O sea, en general, chicos, una persona con hepatitis le cae bastante pesado toda la comida. Se le pide que se hidrate bastante, ¿no? ¿No? Se le sugiere que se le hidrate mucho, ¿no? Con el efecto de eliminar, ¿no? A través de la orina el exceso de bilirrubina. Se evitan, obviamente, digo, todos los medicamentos tóxicos, se evita el alcohol, y la hepatitis aguda se tendría que resolver por sí sola, ¿no? Al cabo de unas semanas. En general, digamos, la hepatitis aguda, ¿no? Provee de inmunidad permanente al paciente, ¿no? O sea, el paciente adquiere inmunidad de por vida, ¿no? Después de haber padecido una hepatitis aguda. Chicos, faltan 3 minutos, perdón, 2 minutos para que termine el Zoom. Les voy a pedir que se desconecten, ¿no? Y en 5 minutos. Bueno, la hepatitis B aguda, ¿no? En su modalidad aguda, chicos, generalmente, vuelvo a reiterar, ¿no? No causa daño hepático permanente, se resuelve, no requiere de ningún tipo de tratamiento específico, se resuelve sola, ¿no? Y el paciente adquiere inmunidad de por vida. Entonces, el inconveniente de las hepatitis,
¿no? Radica en la modalidad crónica y la modalidad fulminante. Se considera que de los infectados por hepatitis B, un 10% de los mismos, ¿no? ¿no? adquieren, ¿no? la modalidad crónica, ¿no? en donde el virus permanece en el hígado, ¿no? de manera permanente, ¿no? O sea, el cuerpo humano no logra resolver la infección y esta se vuelve crónica. El efecto de la hepatitis crónica, digamos, a largo plazo, estamos hablando de un plazo de entre 10 a 20 años aproximadamente, ¿no? desde el comienzo de la infección, ¿no? puede desembocar en cirrosis, puede desembocar en cirrosis, reitero, ¿no? y en algún tipo de neoplasia maligna, ¿no? O sea, la hepatitis B se considera un agente cancerígeno. O sea, muchas personas que padecen de hepatitis B crónica, con el tiempo pueden desarrollar, entre otras enfermedades, cáncer de hígado. O sea que es un carcinógeno. En el caso de la detección de la hepatitis B crónica, digo, ¿no? obviamente, digo, ¿no? los enfermos de hepatitis B crónica tienen que suprimir toda ingesta de alcohol, ¿no? y tienen que realizar algún tratamiento que generalmente en la actualidad se basa en el uso de antirretrovirales. ¿Mm? Continuamos. Ahí pueden observar, ¿no? una tomografía en donde se ve, este es el hígado, ¿no? y ustedes ven que hay como una especie de mancha, ¿no? una zona hipodensa que está acá. ¿no? Eso es una zona del hígado extensa que está afectada por cirrosis, ¿no? en un paciente de hepatitis B crónica. Cabe destacar, chicos, que de no tratar, si no se trata, ¿no? la hepatitis, ¿no? la cirrosis, que es esta destrucción del tejido, ¿no? del tejido hepático, continúa, ¿no? hasta que en algún momento, ¿no? el hígado obviamente, chicos, está tan dañado que pierde prácticamente toda su funcionalidad. Y no está de más decirlo, una persona no puede vivir sin su hígado. En este caso, chicos, llegado a este momento, ¿no? en el caso de situaciones tan extremas, ¿no? lo único que le restaría a este paciente, ¿no? en el caso de una cirrosis, ¿no? avanzada, ¿no? la única alternativa sería el trasplante de hígado, que tampoco es una alternativa, no le solucionaría el problema porque recuerden que el paciente tiene una enfermedad que daña el hígado. Esto significa que si tuviera la suerte y estuviera en condiciones de ser receptor de un hígado, de un donante, ¿no? ese hígado al cabo de unos años también se deterioraría, ¿no? por la misma acción del virus. Por eso nunca son muy buenos candidatos los Pero, pacientes profe, con... pero Sí, ¿por qué? Porque el virus está esparcido, digamos, exacto. porque Vos la tenés persona que... puede ser trasplantada y puede haber dejado de tomar y todas esas cosas. Ah, por supuesto, ¿no? De Pero eso no hay igual lo va ningún a problema. afectar. Lo va a afectar, ¿no? Porque vos le trasplantás el hígado, pero ese hígado, acordate que el virus de la hepatitis en realidad está en todo el cuerpo de la persona, ¿no? Tiende a alojarse, tiene afinidad, ¿se acuerdan que los habíamos mencionado?
que los virus son agentes patógenos que muchas veces tienen una cierta predilección por algún órgano o tejido. En el caso de las hepatitis, justamente, ¿no?, el órgano blanco sería el hígado. Vos le trasplantás ese hígado nuevo, al principio está todo 10 puntos, pero al cabo de unos años, inevitablemente, la acción del virus de la hepatitis B va a ir deteriorando ese órgano, en mayor o menor grado. Por eso digo, en general, los pacientes que tienen hepatitis no son buenos candidatos, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? Si hay un donante, bueno, ¿no? Si hay un donante disponible, bueno, obviamente, accede al órgano. Pero no son de los que tienen mayor prioridad, porque se sabe que lo que se resuelve, o sea, la resolución del trasplante, digo, no es que le va a solucionar definitivamente el problema, ¿no? Es un paliativo de algunos años, nada más. Y por último, chicos, está la hepatitis fulminante, que es muy rara. Esta modalidad, chicos, es muy, muy rara, pero conlleva que, en términos sencillos, el hígado es atacado de manera masiva por el virus, ¿no? Y al cabo de pocos días, ¿no?, lo destruye, ¿no?, produciendo, digamos, una falla hepática total, con el consiguiente, entonces, ¿no?, riesgo altísimo de mortalidad. Recuerden que una persona no puede vivir sin su hígado. Una de las pocas, quizás me corrijo, perdón, la única alternativa que podría tener una persona con una hepatitis fulminante, hepatitis B fulminante, sería un trasplante. La única opción. Independientemente de la modalidad de la cual sea la hepatitis, ¿no?, el diagnóstico es mediante un test sanguíneo. Y obviamente, chicos, hay se puede prevenir, ¿no? La prevención, chicos, radica en una vacuna, que es la que todos nosotros, como agentes de salud, nos tenemos que aplicar regularmente, ¿no? Es una vacuna trivalente. Recuerden, chicos, que siempre tenemos que estar cubiertos, ¿no?, por esta enfermedad, porque el mayor riesgo que nosotros tenemos como agentes de salud, ¿no?, y más ustedes en el trabajo diario que van a tener, ¿no?, Dios, es el riesgo a la contaminación por sangre, ¿no?, principalmente por pinchazos o salpicaduras con sangre contaminada. Y recuerden, chicos, que las normas de protección para la hepatitis B serían las mismas, ¿no?, que nosotros tendríamos en el caso de el HIV. Después tenemos, chicos, una enfermedad bastante extraña. La hepatitis C, chicos, fue descubierta en 1980. O sea, aproximadamente en torno a la época que se descubrió, digamos, el HIV y todo eso. Y tiene un origen bastante extraño, ¿no?, debido a que, pues, ¿no?, se descubrió, ¿no?, entre la población de personas que se tatuaban, perdón, en esa época. Una incidencia altísima en el caso de estas personas, ¿no? Cosa extraña, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la cuestión de por qué aparecen con los tatuadores? Bueno, volvemos a explicar brevemente ahora. La hepatitis C, ¿no?, es una enfermedad que afecta al hígado, también es de origen viral, ¿no? La tercera, ¿no?, de esta serie de infecciones virales que se
que se conocen en la actualidad, que hay muchas en realidad, ¿no? Después están, digo, las hepatitis atípicas, que vamos a hablar brevemente, ¿no? El agente infeccioso es el virus de la hepatitis C. Y podemos mencionar brevemente que la hepatitis C, chicos, tiene los mismos mecanismos de infección y de contagio que la hepatitis B. Es muy semejante, ¿no? La forma de transmisión, chicos, de la hepatitis C, ¿no? Tiene una actividad viral ligeramente menor al de la hepatitis B, ¿no? Esto significa entonces que, ¿no?, el riesgo de contagio por hepatitis C, ¿no?, es menor al de la hepatitis B, ¿no? Esto conlleva a que el número de infectados por hepatitis C sea sensiblemente menor al número de infectados por hepatitis B, ¿no? ¿En qué proporción, digo? Más o menos en 1 en 100, o sea, por cada 100 infectados por hepatitis B, hay solamente un infectado por hepatitis C. Durante mucho tiempo, los enfermos de hepatitis C se confundían, ¿no?, con los enfermos de hepatitis B, ¿no?, porque tiene más o menos los mismos signos y síntomas. Después, cuando se pudieron realizar análisis más específicos, ¿no?, se descubrió que había hepatitis, ¿no?, que la hepatitis C era causada justamente por un virus distinto al de la hepatitis B, ¿no?, y se la tipologió, ¿no?, como hepatitis C. Podemos mencionar, digo, un detalle. Ya mencionamos uno, que la actividad viral de la hepatitis C es mucho menor al de la hepatitis B. Los mecanismos de transmisión y de contagio son exactamente los mismos. O sea, a través de sangre, ¿no?, ciertos fluidos corporales, ¿no?, y exudados vaginales y en el semen, ¿no? Debido a que hay menos carga viral en estas sustancias, ¿no?, la transmisión, chicos, es más difícil. Un comentario, una característica de todas las hepatitis C es que tienen una sola modalidad, que es crónica. La única modalidad, chicos, de la hepatitis C es crónica. Y ahí está el problema, ¿no? Principalmente, digo, las hepatitis C tienen, ¿no?, evolucionan de manera asintomática, ¿no? O sea, yo me infecto por hepatitis C, ¿no?, y la evolución es prácticamente asintomática, ¿no? O sea, y ahí radica el peligro, porque no hay nada que me advierta durante el primer periodo de la enfermedad de que estoy padeciendo esa infección. Al cabo de muchos años, ¿no?, ¿de cuántos años me estoy refiriendo? 20 o 30 años o más, ¿no?, aparecen los signos y síntomas, ¿no?, de esta enfermedad debido al daño hepático que producen. O sea, progresivamente la hepatitis C, ¿no?, va dañando al hígado. Principalmente, digo, produce cirrosis. Ese es el efecto del hígado, ¿no? O sea, cuando hay una infección por hepatitis C. La evolución de la enfermedad es muy lento, ¿no?, y eso dificulta justamente el diagnóstico. Ahí está, perdón, se había ido la... Un detalle, chicos, ¿no? La hepatitis C es muy común, ¿no?, es muy común entre las personas que se tatúan, ¿no? Por eso se detectó originalmente en este grupo etario, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Bueno, ¿no?, es el uso, ¿no?, o el mal uso, digo, de los elementos para tatuaje, ¿no?
O sea, cuando se utilizan malas prácticas de higiene, ¿no? Por ejemplo, digo, cuando se utiliza tintes, ¿no?, contaminados con sangre en otra persona, existe el riesgo, ¿no?, de la transmisión de la hepatitis C de persona a persona, debido al uso de material contaminado. Esto, chicos, no se da con la hepatitis B porque parece ser que el virus de la hepatitis B no se inactiva por el pH de la tinta, ¿no? No es el caso, parece ser, de la hepatitis C, ¿no? En cuya situación el virus no se inactiva, perdón, ¿no?, por el pH de la tinta. Por esa misma razón, entonces, ¿no?, había sido originalmente muy común la transmisión. Y de hecho, en el caso, digo, de la Argentina, ¿no?, hay que tener mucho cuidado porque las dos vías más importantes de transmisión, ¿no?, de la hepatitis C son transfusiones de sangre, son las transfusiones de sangre, ¿no?, contaminada, ¿no?, los tatuajes, ¿no?, y en tercer lugar las relaciones sexuales sin cuidado, ¿no?, en ese orden, ¿no? O sea, en el caso, chicos, de las personas infectadas en la Argentina, la principal causa son las transfusiones de sangre. La segunda causa, vuelvo a reiterar, ¿no?, es en el caso de los tatuajes, y la tercera es las relaciones sexuales sin protección. A la larga, ¿no?, las hepatitis C pueden ocasionar, ¿no?, daño hepático irreversible, ¿no?, generalmente en forma de cirrosis, ¿no?, y la aparición de neoplasias malignas, o sea, entre otras, cáncer de hígado. Por eso consideramos que las hepatitis C es una enfermedad, es un agente carcinógeno. Entonces, no hay tratamiento, en el caso de la hepatitis C, no hay tratamiento preventivo. Corrijo, ¿sí? No hay un tratamiento preventivo, o sea, no existe todavía una vacuna contra la hepatitis C. ¿Cuáles son los tratamientos? Más o menos son los mismos que las hepatitis crónicas, la hepatitis B crónica. De hecho, tiene exactamente el mismo tratamiento, ¿no?, basado principalmente en antirretrovirales, ¿no? También, ¿no?, si el paciente, ¿no?, puede costear el medicamento, digo, se suelen dar interferones, ¿no? Pero el alto costo de los interferones, por ejemplo, principalmente el interferón beta, ¿sí?, ¿no?, acrecenta, digamos, o sea, sí, puede mantener, ¿no?, y ha dado buenos resultados, ¿no?, pero es un tratamiento muy costoso. Y la prevención las medidas preventivas serían exactamente las mismas medidas preventivas que las que tendríamos que considerar en la hepatitis B, las medidas preventivas. Antes de finalizar con el tema de las hepatitis, ¿no?, a partir de la letra D, ¿no?, en adelante, ¿no?, están las llamadas hepatitis atípicas, ¿no?, que en este momento, ¿no?, se han identificado, ¿no?, 5 hepatitis atípicas, ¿no? O sea, la hepatitis D, E, F, G, H. Estas hepatitis atípicas, ¿no?, tienen prácticamente el mismo comportamiento que la hepatitis C, ¿no? O sea que son asintomáticas, crónicas,
¿no? Y más o menos evolucionan de la misma forma que la hepatitis C. Estas enfermedades, ¿no? Se consideran, vieron, el grupo de enfermedades raras, ¿no? Ya que afectan, chicos, a un porcentaje muy bajo de la población, ¿no? Y ese es el inconveniente, ya que al, al no tener una incidencia importante en la población humana, ¿no? Los recursos y los mecanismos, o sea, los recursos para la investigación o para el mejoramiento de los tratamientos o para conseguir algún tipo de vacuna preventiva, obviamente, digo, no tiene mucho rédito. Pregunten, por favor, chicos. ¿Alguna pregunta? Bueno. Continuemos, perdón. ¿Sí? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Ahora vamos a hablar, chicos, de un retrovirus, ¿no? Entonces, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Es la etapa final, ¿no? Es la etapa final, ¿no? De la infección por HIV. El SIDA, ¿no? En el ser humano, ¿no? Puede aparecer debido a dos agentes infecciosos, ¿no? Que son dos retrovirus. El retrovirus HIV-1 y el retrovirus HIV-2. ¿No? O sea que hay dos retrovirus que causan inmunodeficiencia en el ser humano. Entonces, el que predomina, aproximadamente más de un 95%, ¿no? De los enfermos de SIDA, ¿no? Están infectados por el retrovirus HIV-1, que fue casualmente el primero en descubrirse, ¿no? El 5% restante, ¿no? Padecen la infección por el llamado HIV-2, que fue el segundo retrovirus de la inmunodeficiencia descubierto en el ser humano, ¿no? Y tiene una característica muy particular que se da casi exclusivamente en el continente africano. Los mecanismos de transmisión, tanto del HIV-1 como del HIV-2, son los mismos, ¿no? Mediante sangre y ciertos fluidos corporales, ¿no? Vamos a aclarar algo, ¿no? Aclaremos algo, que el principal vector es la sangre, ¿sí? Después tenemos que hay una importante carga viral en los exudados vaginales y en el semen humano. Después podemos considerar, chicos, que hay una carga viral muy pequeña, ¿no? Prácticamente inexistente, ¿no? En el sudor, ¿no? Lo mismo sucede en la saliva y lo mismo sucede en las lágrimas, ¿no? Esto significa entonces, chicos, que la transmisión por HIV se da exclusivamente, y esto está totalmente confirmado, ¿no? Y avalado por muchos estudios, ¿no? Por contaminación por sangre, vía sanguínea, o por relaciones sexuales, ¿no? Sin el uso de preservativo. La otra vía de contagio, ¿no? La otra vía de contagio, ¿no? Es la transmisión de madre a hijo.
En el caso, digo, ¿no?, de la mujer infectada por HIV, ¿no?, ¿no?, se calcula, digo, que existe sin tratamiento, perdón, ¿sí? Corrijo. ¿Sí? Una mujer que es HIV positiva, ¿no?, que cursa la enfermedad, ¿no?, y queda embarazada, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que el hijo nazca con HIV? Bueno, un 50%. Ese es el riesgo relativo. O sea que de cada 10 chicos nacidos de mamás con HIV, ¿no?, 5 van a nacer infectados. Ahora bien, digo, si la madre, ¿no?, realiza un tratamiento con antirretrovirales, ¿no?, la probabilidad, ¿no?, de que el chico nazca con, ¿no?, HIV, ¿no?, se está reduciendo más o menos a un 20% nada más. Y después, digo, ¿no?, si se toman o sea, cuidados extras, ¿no?, durante el parto, ¿no?, el riesgo de que el chico, ¿no?, se contagie por HIV se reduce a un 10%, ¿no? ¿Sí? O sea, hoy en Profe, día, sí, para que no se transmita, tendría que ser a través digamos, una inseminación, ¿no? O sea, no natural, sino de manera artificial. No sé si me explico. claro, exacto, ¿eh? Exactamente, ¿no? O sea, recién hace pocos años, hace poco tiempo, creo que en el año 2017, ¿no? ¿No? Se habilitó, ¿no?, la fertilización asistida, ¿no?, en el caso de parejas que sean HIV positivas. Antes de eso no se podía. Estaba prohibido la inseminación, ¿no?, en el caso de, de pacientes HIV positivos, ¿no?, de mamás con HIV, Sí, sí, sé ¿no? que es algo nuevo, pero ahí ya Ajá, como que se reduce en un 100%, digamos. exacto, ¿no? El riesgo relativo, hoy en día, digo, estamos en un 90%, o sea que si se toman todas las precauciones, ¿no?, ¿no?, de 10 partos, ¿no?, de 10 nacimientos de chicos con mamás HIV positivas, digo, por suerte 9, ¿no?, el chico puede nacer sin infección y uno nace lamentablemente con infección, ¿no? Profe, Y sí, decime. profe, yo conozco el caso de una nena que tiene SIDA, nació, Sí, ajá, y ella todos los meses va al Posadas y le dan unas pastillas. sí. Esas pastillas, ¿qué es para alargar o para que tenga una mejor calidad de vida? O sea, porque la nena tiene, no se va a curar de eso. O sea, Claro, ya es quizás le crónico. alarga, Ajá. claro, eso. Ujú. Eh, que tiene que tomarlo de por vida, pero el virus siempre va a estar, ¿no? Exacto, sí. Lo que le dan a esta chica, Sí. ¿no?, es seguramente va todos los meses para hacerse los controles y le deben dar los antirretrovirales, entre otras medicaciones, ¿no? Y ya es un tratamiento de por vida, exactamente. Hoy en día el HIV se ha vuelto una enfermedad crónica, totalmente tratable, obviamente, ¿no? Pero hasta que no se encuentre un tratamiento eficaz, no se puede, digamos, evitar el tratamiento con antirretrovirales, ¿no? En la actualidad, el único tratamiento efectivo que se conoce para el HIV-1 y el HIV-2 son los antirretrovirales, ¿no? De hecho, se da un cóctel hoy en día. O sea, no se da un solo antirretroviral, se dan varios antirretrovirales que cubren ciertos aspectos de la enfermedad, ¿no? Y con eso se puede contener muy bien al retrovirus, ¿no?
Y se puede lograr, si el paciente se porta bien y hace todo, ¿no? Como se debe, ¿no? A una literal negativización. Eso le iba a O sea, preguntar. Se puede llegar a que no que contagie, digamos, ¿no? claro, o sea, una negatividad, ¿sí? O sea, a la cuando se le dice está negativizado, significa que la carga viral que tiene ese paciente ¿no? ese hombre o esa mujer, el paciente, ¿no? Es tan baja como la carga viral de cualquiera de nosotros. ¿Sí? O sea que no hay rastros visibles del virus en sangre, ¿no? Ojo, eso no significa que el virus desapareció, porque, como vamos a ver ahora, chicos, el virus está en sangre, perfecto, si no está en sangre, chicos, pero el virus puede estar oculto en un linfocito o en una célula intestinal, que es lo más probable, ¿no? Que está en forma latente y cuando el paciente deja de tomar, ¿no? Se siente recontra bien, todo eso, y deja de tomar la medicación, ahí sonamos porque, ¿no? Ahí es donde eclosiona de nuevo, ¿no? El retrovirus y empieza otra vez a ganar terreno. Una persona negativizada, ¿no? ¿Sí? Una persona negativizada, ¿no? Al menos en teoría, no contagiaría, ¿no? No debe contagiar porque la carga viral es tan baja que no tiene la capacidad de contagio, ¿no? Obviamente no vamos a hacer la prueba, ¿no? Pero esa persona, ¿no? Si es una persona negativizada, no contagiaría, no transmitiría, perdón, ¿sí? El virus del HIV. Profe, Sí, y en el caso de que el bebé se haya contagiado, ajá. ¿se detecta automáticamente o tiene que pasar un tiempo? Mira, en el caso de que si el chico está contagiado durante un periodo de 3 meses, ¿no? Que todavía mantiene la inmunidad de la madre, ¿no? ¿Sí? Los test sanguíneos serían indeterminados, ¿no? O sea, son poco fiables. Por eso, ¿no? Cuando el chico nace, se le da un tratamiento bastante, bastante importante de antirretrovirales. O sea, por más que, independientemente al resultado ¿no? de la carga viral que se le dé, ¿no? Durante un tiempo prolongado, por lo menos durante los primeros 6 meses, se lo trata como si tuviera HIV. ¿No? Al cabo de los 3 meses, ¿no? Ya los test ya pueden ser más confiables, ¿no? Porque el chico pierde, ¿no? Pierde la inmunidad de la madre y obviamente aparece la inmunidad propia, ¿no? Y ahí se puede establecer con mayor precisión si el chico, ¿no? es HIV positivo o no. Sí, después se sigue el tratamiento, ¿no? De manera rutinaria. Profe, y Sí. en el caso de un accidente, ¿cómo funcionan los medicamentos? En el caso vos decís que, por ejemplo, vos o sea, estamos trabajando y ¿a eso te referís vos de un pinchazo? Claro. Sí, Ah, por está ejemplo, bien. a mi hermana le pasó que le entró un fluido en el ojo y le dieron como un cortisol por Exacto. 3 meses. Ajá. Ahí lo comentamos, ¿no? Comento un detalle, ¿no? El HIV-1 y el HIV-2, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Son dos retrovirus distintos. Una pregunta que me hicieron a través del chat, ¿sí? Son dos virus distintos, ¿no? La diferencia básicamente es que el HIV-2 es menos virulento, tiene una actividad mucho menor que el HIV-1. Por esa razón hay menos contagiados, ¿no? por HIV-2 que por HIV-1. Termino de responder lo del HIV-1 y HIV-2, porque quedó medio trunco. Paso a responder qué se hace o cuál es el protocolo, ¿no? Cuando hay un riesgo de contaminación con HIV, ¿no? Bueno. Y después paso lista, ¿les parece? Bueno.
para terminar, para concluir lo que yo les había mencionado, lo vuelvo a repetir porque quizás la última parte no sé si la escucharon. HIV-1 y HIV-2 son dos retrovirus que causan la inmunodeficiencia humana, ¿no? El orden significa, el HIV-1 fue descubierto primero y el HIV-2 fue descubierto un par de años después, ¿no? Ambos causan SIDA, ¿no? Tienen como fase terminal, chicos, SIDA, ¿no? Sí, el síndrome de inmunodeficiencia humana. La diferencia radica en que la actividad viral de los dos es distinta. La actividad viral del HIV-1 es mucho más alta que la del HIV-2, ¿no? Y tiene un riesgo de contagio más alto. Por lo tanto, esto se traduce en que el HIV-1 se ha difundido muchísimo por todo el mundo. En cambio, el HIV-2, ¿no?, se ha mantenido muy circunscripto en la zona de África, más precisamente, chicos, en la zona del África subsahariana. O sea que es muy raro el HIV-2 encontrarlo en grupos hectáreos, ¿no?, de la población que no sean de la zona de África. Obviamente hay excepciones, en todo caso. De todas maneras, chicos, la evolución del del HIV-2 es mucho más lenta, muchísimo más lenta que la del HIV-1, ¿no? Y la progresión de la enfermedad también es más lenta. Se trata, chicos, de la misma manera. Tanto el HIV-1 como el HIV-2 tienen el mismo tratamiento, ¿no? La única diferencia es que tiene un pronóstico mucho más favorable el HIV-2 que el HIV-1. A pesar de eso, chicos, ambos enfermedades son graves, ¿no? Independientemente de que la infección sea por HIV-1 o HIV-2, ¿no?, siguen siendo siempre enfermedades graves, ¿no?, y que pueden, sin tratamiento, pueden desencadenar la muerte de la persona. Bueno, sigamos. La pregunta de una de nuestras compañeras había sido: ¿qué se hace cuando hay contaminación, ¿no?, con un fluido? Bien, en realidad, digo, ¿no?, el protocolo que yo les voy a mencionar, que está establecido en todos los hospitales, ¿no?, y en las prácticas hospitalarias que ustedes van a tener en un futuro, ¿no?, tiene que ver no solamente con el tema del HIV, sino que con cualquier enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? O sea, este protocolo sirve para HIV, para hepatitis, para meningitis, etcétera, etcétera. Y se los comento, chicos, ¿no?, en primera persona porque a mí me ha pasado 2 veces, ¿no?, en mi trabajo del hospital, ¿no? Así que lo conozco bastante bien, ¿no? Las 2 veces, chicos, fueron justamente por pinchazos, en este caso. Supongamos que una persona trabajando en el ámbito de hemoterapia, ¿no?, se pincha con un elemento corto punzante, ¿no?, que contiene sangre. Lo primero que se hace, chicos, es, ¿no?, tratar de determinar de quién es esa sangre. Primer detalle. Supongamos que se sabe, ¿no?, era de tal paciente que se dejó un elemento o accidentalmente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Si la fuente, ¿no?, o sea, el paciente, ¿no?, está disponible, ¿no?, se le toma todos los datos. Se le toma todos los datos también al afectado, ¿no? Por ejemplo, al alumno, ¿no? Viene un infectólogo o infectóloga, ¿sí? Aparece un infectólogo, interroga al paciente, ¿no?,
¿no? Interroga al alumno, ¿sí? Se le extrae sangre a los dos, ¿no? Tanto al paciente, ¿no? A la probable vía de contagio, perdón, ¿sí? Como al alumno, ¿no? Y a partir de ese momento, simplemente por una suerte de precaución, ¿no? Se le da a tomar un antirretroviral que generalmente es sidubudina, que es el más común y el más eficaz, ¿no? Al alumno durante 30 días. Mientras tanto, digo, se analiza la sangre de ambos, tanto del probable, o sea, el programa agente contaminante y el alumno. Normalmente lo que va a suceder, digo, ¿no? Es que en una primera instancia no se va a ver nada. Entonces, al cabo de 15 días, ¿no? Se le vuelve a extraer sangre, ¿no? Al alumno, ¿sí? Y se hace un segundo testeo, ¿no? Después, digo, se le hace un tercer testeo a los 30 días, ¿no? Lo normal, ¿no? Lo que debería ocurrir, digo, es lo siguiente, ¿no? Si yo empiezo a tomar antirretrovirales dentro del periodo de ventana de 72 horas, ¿no? Que es el tiempo que se considera en la actualidad que ¿no? Actualmente para iniciar los tratamientos antiinfecciones virales, ¿no? 72 horas, ¿no? Si empiezo a tomar dentro de 72 horas, prácticamente el riesgo de infección es cero. ¿Mm? Aún siendo el paciente positivo, por ejemplo, en hepatitis o positivo en HIV. Una vez, ¿no? Terminado el lapso de 30 días, ¿no? De no mediar nada, ¿no? Se le suspende al alumno la administración de antirretrovirales, ¿no? Después, al cabo de un mes más, o sea, en el mes 2, ¿no? Se lo vuelve a citar, ¿no? Se le da una entrevista con un infectólogo o infectóloga, ¿no? Que le interroga y le pregunta simplemente cómo está de salud, y si nota algo raro, si amerita, le pedirá algún test o algún tipo de análisis de sangre, ¿no? Y lo cita, ¿no? Si todo va bien, lo cita, digo, para dentro de un mes más, ¿no? O sea que al cabo del tercer mes del evento, ¿no? Del evento contaminante, se la vuelve a citar, se le pregunta, se hace lo mismo, se le interroga, pregunta si está bien, si está mal, ¿no? Si requiere, le pedirá algún análisis, y si no, ahí le da el alta definitiva, ¿no? O sea, digo, es que el seguimiento ante la eventual exposición a un agente contaminante, ¿no? Un agente infeccioso contaminante, es de 3 meses, ¿no? De los cuales el primer mes se le da antirretrovirales y el segundo y tercer mes simplemente seguimiento. Ese es el protocolo que se utiliza en la actualidad en todos los hospitales. ¿No? Digo, ¿por qué se le da durante un mes? Ustedes me dirán, porque es más que suficiente, ¿no? Para la cobertura del tratamiento para negativizar una persona. Es más que suficiente, ¿no? Y les puedo asegurar, chicos, que, ¿no? La persona que tiene que tomar un antirretrovirales, la verdad que por lo menos la sidubudina, que es un antirretroviral muy tóxico, no la pasa muy bien. Se los puedo asegurar. Ustedes imagínense que resulta bastante problemático tomar un mes antirretrovirales, ¿no? Ahí uno se da cuenta, ¿no? Lo que significa para una persona tomar de por vida esta medicación. Tiene muchos efectos colaterales la sidubudina, ¿no? Es muy eficaz, pero lamentablemente tiene muchísimos efectos colaterales. O sea, yo les digo lo que yo padecí, ¿no? En las dos ocasiones. En el caso mío, sentís mucho dolor de cabeza, anorexia, alteraciones en la visión, también sentís dolores abdominales,
¿no? Puedes tener vómitos, diarreas y depresión, ¿no? O sea que eso es más o menos lo que uno puede llegar a sentir, ¿no? Durante el tratamiento y varía, ¿no? O sea, son muy agudos, estos signos y síntomas son muy agudos durante quizás la primera semana, ¿no? Del tratamiento, y después, ¿no? En la segunda, tercera y cuarta semana ya van como reduciéndose un poco, pero después quedan como una suerte de crónico, ¿no? Es lo que me comentan las personas, ¿no? Y eso, chicos, lo que produce un antirretroviral. Tengan presente que muchas de personas, ¿no? No toman un solo antirretroviral, pueden tomar 2, 3 e incluso 4 antirretrovirales distintos por día, cada uno con su granito de arena. Ustedes, chicos, observan que yo tuve familiares, lamentablemente yo tuve familiares que padecieron HIV, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, a mi familiar que donde iba, chicos, se llevaba una bolsita así más o menos de medicamento. ¿Mm? En la actualidad, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, chicos, está haciendo algo bastante bueno, ¿no? Que es encapsular 2 o 3 antirretrovirales en una sola pastilla, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿qué sentido tiene? Digo, en realidad tiene bastante sentido, porque una persona, digo, con un tratamiento de HIV puede llegar a tener que consumir, por ejemplo, 12 a 14 pastillas distintas por día, ¿sí? Si yo encapsulo, ¿no? 2 o 3 antirretrovirales en una sola pastilla, significa que por ahí la persona, en vez de tomar 12 o 14 pastillas, está tomando 4, ¿sí? Y ustedes no se imaginan el impacto psicológico que eso significa. O sea, no es lo mismo tener que tomar, chicos, ¿no? ¿Sí? Un puñado ¿no? Un puñado de tabletas que tomar 3 o 4. O sea, cambia mucho desde el punto de vista del paciente. Bien, chicos, ¿alguna duda respecto a esto? Bueno, si no hay ninguna duda, voy a pasar a tomarles lista. Y después continuamos con lo de HIV. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, la que quieras. Sí, perdón, me había olvidado. Decime. ¿Todos los parciales van a ser así con el tiempo? Porque la realidad es que no... Ay, ¿se me escucha? Sí, te escucho, decime. Porque no funciona. No funciona en ese... Me bloqueo mal y no. Quería saber si va a ser siempre así con el tiempo. Vos decís con respecto a esos 10 minutos que se le da para... No, sí. Puede ser un poco más, pero igualmente no lo puedo extender demasiado. No, ¿sí? Es por Porque el tiempo. No es la... ¿Sí? O sea, van a ser 10 tiempo, afirmaciones, profe. ¿No? O sea, te comento, la Cruz Roja nos pide que no hagamos una modalidad exclusivamente, la recomendación de la Cruz Roja es que no se haga una evaluación exclusivamente oral, ¿no? Y que tenga una parte escrita, o sea, que sea algo medio combinado. Tiene su lógica, obviamente, ¿no? O sea, hay una lógica o sea, en tomar en mi caso, por ejemplo, yo hablo en particular por mí, sí, en un oral me manejo mejor que bajo presión de un tiempo, con él. Sí. O sea, entonces esa era mi pregunta, porque capaz que el próximo no hacía con tiempo preguntas y hacía directamente todo oral. Un ejemplo le doy. Ajá. Y quería saber siempre eso, tiene si que siempre haber, es así. Siempre va a tener que haber, en el caso nuestro, va a haber una instancia escrita y una instancia oral. ¿Sí? Se podría haber una alternativa de cómo tomar la instancia, ¿no?
de haber una alternativa, se podría haber, total falta un mes más o menos todavía, ¿sí? 20 de junio, sí, falta un poquito más de un mes como para ver una instancia, una alternativa escrita, obviamente, ¿sí? Porque es una alternativa en donde tal vez el tiempo, ¿no? ¿no? No sea el determinante. Se puede ver, ¿m? Déjamelo pensar, ¿no? Y lo ensayamos, ¿no? Porque también requiere de un ensayo. Total, hay Claro, sí, sí, tiempo, hay sí. más de un mes para ensayarlo, ¿no? Como una Sí, porque alternativa. ponele, uno Sí. se queda ¿Mm? capaz pensando Ujú. y cuando se fijó el reloj, chao, ya está, se veía terminada. Que a mi compañera, profe. Sí, justamente, ¿no? Exactamente lo Justamente, mismo. Y ¿no? así quedé con el cuello también, del estrés. Justamente la idea de, ¿no? De este tipo de preguntas es, ¿no? Es que el chico busque la respuesta rápido, ¿sí? O sea, tiene justamente esa modalidad, ¿no? Se puede buscar algún tipo de alternativa en donde, por ejemplo, no haya tanto tiempo. Lo que pasa es que hay un detalle y es una realidad, ¿no? 10 preguntas, chicos, no pueden durar 30 minutos o 40 minutos, porque no tiene sentido, porque, ¿sí? No tiene ningún tipo de didáctica, ¿no? Para eso es como decir, Claro, bueno, mira, Pepe. ¿sí? ¿Eh? No, igual el Agarrá, tiempo está abrí el bien, libro. Ujú, el ujú, tiempo está bien, quizás es la manera de cada uno ujú. que tiene de poder rendir, qué sé yo. Yo en un oral sí me puedo defender, pero porque no tengo una presión, digamos, en Ajá. cuanto a un tiempo. A eso voy. El tiempo está bien porque es justo, me parece. Pero quizás algunos nos manejamos mejor de una forma y otros de otra. Capaz que a algunos de mis compañeros les sirve y así. Yo lo pregunto como para saber si era Se siempre puede así, nada buscar, más. mira, voy a pensar, ahí la plataforma en modo tiene distintos modos evaluativos. No es el único ese, ahí tiene 5 modos evaluativos distintos. ¿eh? Podemos ensayar, se puede ensayar y el que quede más, ¿sí? Más afín con todos, ¿no? Se puede, ¿no? De hecho, hoy, por ejemplo, va a ser lo mismo de 10 minutos, 10 preguntas, 10 minutos, como para que se vayan entrenando. Pero ya para la próxima, durante la semana, les voy a dejar algún tipo de otra alternativa, ¿no? Escrito, ¿sí? En donde se pueden hacer ahí de todo. Hay crucigramas, hay relleno de palabras, ¿m? Hay muchísimas alternativas, ¿no? ¿No? El verdadero falso es una, ¿no? De 5 modalidades que te ofrece la plataforma. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, y con respecto a nuestra otra compañera, la que tenía problemas de la traducción, por favor, te pido que me mandes esos datos a ver si podemos corregir eso. Gracias, profe. Bueno, Gracias, sí, ahí se lo mando. Era el sistema operativo y qué navegador exactamente. uso. Ujú. Eso. En qué navegador estás? ¿No? Bueno, continuamos. Dos, ¿cómo evoluciona esta enfermedad? ¿No? Bueno, dos, tiene un periodo de incubación muy corto. O sea, supongamos, una persona tiene relaciones sexuales sin protección, ¿no? Y el virus Profe, ingresa. Sí, decime. una preguntita. Sí, En la hora del simulacro, las preguntas, la en clase esta sí. anterior, digo. Ah, Sí, listo. lo que vimos Gracias, más profe. cerca, ¿sí? Ujú. Y se va a volver a cortar, profe, enseguida. Entonces salimos y entramos, ¿les parece? Así terminamos de hablar de este tema, así no se corta. Supongamos, vuelvo a reiterar, un caso ficticio en donde mantengo relaciones sexuales, ¿no? Sin protección con un paciente HIV positivo, ¿no? Y me contagio con este retrovirus. Lo que va a suceder, chicos, es que durante un periodo voy a tener una etapa de incubación de hasta 3 semanas como máximo.
después de esas 3 semanas, chicos, aparecen 3 etapas bien definidas de la enfermedad. Comenzando por la etapa 1, que se llama infección primaria o cero conversión, en donde aparecen, ¿no?, los signos y síntomas, ¿no?, de la infección primaria por HIV, que son los equivalentes, chicos, a una gripe severa. Lo que sucede en estas primeras, ¿no?, en esta primera etapa es que hay una invasión más, o sea, hay una proliferación masiva del retrovirus en todo el cuerpo, ¿no? De todas formas, ¿no?, este organismo, ¿no?, tiene predilección por ciertos órganos y tejidos. En especial se va a alojar, ¿no?, en los linfocitos T, ¿no?, en los ganglios linfáticos. Por eso, chicos, en este caso, ¿no?, durante la etapa de infección primaria por HIV, en la etapa 1, ¿no?, la persona infectada va a sentir muy dolorosos y se le van a inflamar los ganglios, principalmente de las zonas del cuello y de la ingle. También, chicos, el retrovirus, este retrovirus, ¿no?, tiene predilección para alojarse en las mucosa intestinal, ¿no?, y en las células gliales del encéfalo, entre otros lugares, ¿no? Pero tiene la mayor predilección, chicos, es en las células T y en algunas células blancas. Este es el momento en donde, debido a que la carga viral es altísima, ¿no?, este es el periodo de máxima virulencia, ¿no?, y de transmisibilidad del HIV. O sea, en este periodo, en la etapa 1, ¿no?, el paciente tiene, ¿no?, el máximo riesgo de transmisión, ¿no?, del HIV. Entonces, esta etapa, la de cero conversión, dura aproximadamente 3 semanas, ¿no? Al cabo de esas 3 semanas empieza la etapa 2 o de latencia clínica. ¿Qué sucede en la etapa 2? Tiene una duración enorme, ¿no? ¿Sí? 10, 20, 30 años, inclusive, ¿no? Se considera en promedio 10 años. Durante la etapa de latencia, ¿no?, el recuento de linfocitos T se normaliza, ¿no?, y los signos y síntomas de la enfermedad de la etapa aguda desaparecen, ¿no? Sucede que hay un problema, ¿no? El retrovirus, perdón, ¿no?, se aloja, ¿no?, en ciertos tejidos, ¿no?, en el tejido linfático, en los linfocitos T, en las células intestinales y en ciertas células del sistema nervioso. De manera progresiva, ¿sí?, de manera progresiva, digo, ¿no?, el retrovirus, ¿no?, va destruyendo estas células. O sea, de a poco va destruyendo los linfocitos T, de a poco va destruyendo las células intestinales, ¿no?, y de a poco va destruyendo ciertas células nerviosas, ¿no? Esto conlleva, chicos, a un deterioro progresivo, ¿no?, lento, pero progresivo y constante de dichos tejidos. Esto implica, chicos, principalmente que, ¿no?, el sistema inmunológico, poco a poco, a través de los años, ¿sí?, se va deteriorando. Entonces, esta caída en el sistema inmunológico, ¿no?, se continúa hasta que aparece, ¿no?, la llamada etapa 3 o SIDA. Pues, cuando una persona se considera que tiene SIDA, ¿no?, o sea, cuando una persona infectada por HIV
se considera que tiene como diagnóstico SIDA. Bueno, para que esto ocurra, ¿no? ¿No? La caída del número de células T tiene que ser menor a 200 por milímetro cúbico, o, ¿no?, la carga viral en sangre, ¿no?, tiene que ser superior a 10.000 copias por milímetro cúbico de sangre, ¿no? Cualquiera de esas dos, cuando se dan cualquiera de esas dos condiciones, ¿no?, estamos en la etapa 3 o SIDA, ¿no?, de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Esto significa entonces que, ¿no?, un paciente HIV positivo no necesariamente debe estar cursando por la etapa 3 o SIDA. ¿Está claro? ¿No? O sea, que sea HIV positivo no significa que tenga SIDA. Vuelvo a reiterar, chicos, para que una persona tenga SIDA, ¿no?, tiene que tener, ¿no?, el número de linfocitos T, menor a 200 por milímetro cúbico, o el número de copias del virus, ¿no?, superior a 10.000 por milímetro cúbico. ¿Qué sucede, ¿no?, cuando estamos dentro de la etapa 3? Bueno, sucede un montón de cosas. Debido, chicos, a la caída del sistema inmunológico, empiezan a aparecer infecciones oportunistas, de las que a ustedes se les ocurran, ¿no? La más común son las neumonías, como habíamos mencionado previamente, ¿no? Pero después pueden aparecer un montón de problemas. Digo, pueden aparecer, ¿no?, toxoplasmosis, ¿no?, pueden aparecer infecciones micóticas, ¿no?, tales como la candidiasis sistémica, ¿no? Pueden aparecer también, digo, ciertas neoplasias, ¿no?, como los linfomas, Profe, ¿no? le hago una pregunta. Sí, decime. ¿Qué sería la candidiasis sistémica? La candidiasis sistémica, ¿no? La candidiasis es una, como vamos a ver más adelante, chicos, es una enfermedad infecciosa causada por un hongo, ¿sí?, ¿no?, que está en la piel, o sea, ¿no?, ¿sí?, el hongo del género Cándida, ¿no?, lo tenemos todos nosotros en la superficie de la piel y mucosas. En condiciones normales, cuando nuestro sistema inmunológico es normal, o sea, cuando somos inmunocompetentes, ¿no?, este hongo se mantiene a raya, ¿no?, y a veces hay pequeñas colonias que aparecen en los pliegues de la axila, ¿no?, en las zonas genitales, en la entrepierna, ¿no?, que son infecciones más bien localizadas, ¿no? En el caso del HIV, no tratado, o sea, en un paciente con SIDA, ¿no?, esas pequeñas colonias se vuelven en colonias enormes, ¿no?, en donde el hongo aparece en cualquier lugar, o sea, en la boca, en el intestino, en el pulmón. Por eso se le dice infección sistémica, ¿no? O sea que esas micosis aparecen en todo el cuerpo, por eso se llama sistémico. A eso me refiero. Gracias. No, por nada. La etapa 3, ¿no?, ¿sí?, la etapa 3 o SIDA, no tratada, digo, obviamente siempre va a desencadenar en la muerte, ¿no?, ya sea principalmente por neumonía, ¿no?, o por complicaciones referidas a algún tipo de cáncer, ¿no? La mayor parte de los pacientes con HIV lamentablemente fallecen por algún tipo de neumonía atípica. En la actualidad, chicos, el HIV, ¿no?, se diagnostica por un test sanguíneo, ¿no?, o por test rápidos de saliva. Y obviamente, chicos, el tratamiento, como ya habíamos mencionado en su momento, cuando hablábamos algo de HIV, ¿no?, pues el tratamiento actual es en base a varios antirretrovirales.
actualmente, chicos, se dan al menos 2 antirretrovirales distintos. Hay ciertos antirretrovirales que actúan sobre el virus que circula, ¿no? Tal es el caso de la acidobudina, ¿no? Que es un antirretroviral muy eficaz para los retrovirus que circulan en la sangre, ¿no? ¿no? Y hay otros antirretrovirales como la lamivudina, ¿no? que son más eficaces, ¿no? Para el tratamiento de los retrovirus que están alojados en células y o tejidos. Por eso ustedes observen, chicos, que se dan siempre 2 antirretrovirales, ¿no? Uno para la cobertura, digamos, para tratar de atacar al virus cuando está fuera de su tejido predilecto, y otro antirretroviral para tratar al virus cuando ingresa, ¿no? Cuando está dentro. Con esto, chicos, se trata, como ustedes se pueden imaginar, de reducir al mínimo, ¿no? La actividad viral dentro del cuerpo. No hay, no hay un medicamento. ¿Perdón? Decime. ¿Sí? Una pregunta, creo. Bueno, creí que me hacían alguna consulta. Vuelvo a reiterar, chicos, no hay una vacuna preventiva contra el HIV. Y veo poco probable que la haya, ¿no? Porque lamentablemente, chicos, el HIV es un negocio, ¿no? O sea, ustedes no se pueden imaginar el dinero que mueve el HIV, es increíble, ¿no? ¿No? O sea que es altamente rentable, ¿no? Pues el HIV como enfermedad, chicos, es altamente rentable, ¿no? Si hay enfermos, ¿no? Si no hay enfermos, obviamente, chicos, el negocio de los antirretrovirales no existe, ¿eh? Así que, como lo he, como lo he visto en un par de congresos en los cuales pude asistir, ¿no? En donde hablaban personas, o sea, eminentes, ¿no? Conocedores del tema, ¿no? Mencionaban justamente eso, de que hoy en día, digo, no se está buscando un tratamiento preventivo, ¿no? O sea, todas las inversiones de las compañías farmacéuticas están encaminadas a encontrar nuevos antirretrovirales, ¿no? Pero no hay una gran inversión para la prevención, ¿no? Para hallar un tratamiento, digamos, una vacuna preventiva. Y lo que mencionaban estas personas, ¿no? Era que si se destinara un pequeño porcentaje, ¿no? De la investigación, ¿no? De los tratamientos, ¿no? A la prevención, se podría llegar en poco tiempo a tener una vacuna eficaz y económica para todo el mundo. Pero, vuelvo a reiterar, parece ser que no es negocio, ¿no? El negocio es tener enfermos. Y hoy en día, chicos, ¿no? Podemos mencionar que, ¿no? Existe una pandemia. O sea, el HIV, ¿no? Se ha transformado en una pandemia. De hecho, antes del advenimiento, ¿no? Del SARS-CoV-19, ¿no? ¿no? La pandemia del siglo XX, ¿no? La pandemia del siglo XX se consideraba al HIV, ¿no? Y hoy en día se considera la pandemia, y con lujo, con total aseveración, la pandemia del siglo XXI, ¿no? Es la producida por el coronavirus, ¿no? Esperemos que que la humanidad no se encuentre con otras infecciones, ¿no? Ya con esta es más que suficiente para nosotros. Bien, por favor, si tienen alguna duda, pregunten, por favor. Profe, Sí. durante
entendí el tema este de, por ejemplo, si la persona quiere tener hijos, de portadora de HIV, puede tener por inseminación artificial, pero ¿la inseminación artificial es de una persona sana o de la misma pareja? Te escuché muy bajo, disculpa. ¿Me podés reiterar la pregunta? Respecto a la mujer que es portadora de HIV, Ajá. si quiere tener un hijo, esta Ajá. persona puede tener por inseminación artificial, ¿no? Exacto. Ajá. Bueno, pero el semen, digamos así, ¿es de una persona sana o de la misma pareja que tiene HIV? No, puede ser supongamos que si es de los dos, ¿sí? Claro. ¿Mm? Si es de los dos, supongamos, vamos a hacer el supuesto caso de que persona, bueno, la mujer HIV positiva, ¿sí? ¿No? Y el hombre supongamos que también es HIV positivo. Vamos a suponer, ¿no? Claro. ¿Sí? Bueno, para minimizar los riesgos, ¿no? Para minimizar los riesgos, lo que se hace es lo siguiente, ¿sí? ¿No? Se hace por inseminación artificial, en donde se extrae, ¿no? Se extraen los espermatozoides, ¿no? Obviamente los líquidos externos, ¿no? No se utilizan porque obviamente hay carga viral ahí, ¿no? Y para reducir los riesgos, ¿no? De que el chico se conciba, ¿no? Y que se infecte, ¿no? Que haya infección, se hace, digamos, una inseminación estéril, ¿no? Aséptica, perdón, ¿no? Después a ese embrión se lo implanta, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y vos cuando implantás ese embrión, tenés 50% de probabilidades, si no haces nada, ¿no? Tenés un 50% de probabilidades de que el chico en gestación adquiera HIV o no. 50 y 50, ¿no? Y después están esos mecanismos, ¿te acordás los que habíamos mencionado? ¿No? Sí. Que con suerte, ¿no? Si todo va bien, reducen hasta un 90%, ¿no? El riesgo de transmisión vertical. Profe, y otra duda que tengo respecto al embarazo. Sí. Durante el embarazo, el bebé no tiene contacto, digamos, y porque si en el cordón umbilical no tiene traspaso de la sangre de la madre. Mirá, en el caso del embarazo, ¿sí? ¿No? Vos tenés que considerar que el chico está como, ¿sí? Está como, a ver cómo diríamos, ¿no? Como en una burbuja, ¿eh? ¿Sí? ¿No? O sea, tiene su propio sistema, ¿no? Y no tiene contacto directo, ¿eh? Con la sangre. De hecho, puede tener el mismo, por eso el chico puede tener grupo de factor distinto que la mamá, ¿eh? ¿Sí? ¿No? O sea, mientras esté en ese medio interno aislado, que de hecho es eso, ¿sí? Digo, ¿no? O sea, ¿no? El sáculo fetal, ¿no? Es un medio que lo separa físicamente, ¿no? De la mamá, ¿no? ¿Sí? La mamá lo que hace es, ¿no? A través del cordón, ¿sí? A través de la placenta, ¿no? Enviarle, ¿sí? Enviarle todos los nutrientes, ¿no? El chico los capta, ¿no? ¿Sí? Los metaboliza, ¿no? Los dirige mediante su cordón umbilical y se alimenta, ¿no? Y va creciendo, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Digamos que el chico está aislado de la mamá, ¿no? O sea, está en íntimo contacto, pero sigue estando aislado, ¿sí? La verdad, en cuanto a eso, porque si nosotros, por ejemplo, cuando estamos estudiando los anticuerpos, dice que los anticuerpos de tipo IgG atravesan placenta. Entonces, ¿esos anticuerpos no son de la mamá? Son de la Perdón, mamá. no te escuché el último, disculpa, no te escuché el último. ¿Son de la mamá esos anticuerpos? Exacto. Ajá. Bueno, por eso yo entré en duda, digo, si se traspasa eso, ¿no? ¿Pasaría de la madre también? El virus, te comento, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿No?
el virus tiene, o sea, ¿puede pasar el virus a través de la barrera transplacentaria? Sí, ¿no? Pero se considera que el riesgo de que esto ocurra es un 50%. ¿Eh? En el 50% de los casos ocurre esto, ¿no? Ahora, ¿no? Vos imaginate que la mamá tiene un, ¿no? Se hace un tratamiento muy, muy riguroso, ¿no? O sea, la llenamos de antirretrovirales, ¿eh? De hecho es así, ¿eh? La inundamos de antirretrovirales, ¿no? ¿Mm? Y la carga viral, ¿no? Y la carga viral de la mamá es muy baja, muy pero muy baja, ¿no? El riesgo de que haya transmisión transplacentaria se reduce más todavía. ¿Se acuerdan que les había comentado? ¿No? ¿Mm? Sí, profe. ¿No? O sea, el riesgo, chicos, de la transmisión vertical es nulo, no. Lamentablemente no se puede anular, ¿no? Porque siempre existe la posibilidad de que el retrovirus busque la manera de infectar al chico, ¿no? Que es lo que busca en realidad, ¿no? El virus a toda costa va a buscar infectar al chico, ¿no? ¿Mm? Si no hacemos nada, tiene un 50% de probabilidades de que esto ocurra, ¿no? Existen recursos, ¿no? En donde nosotros podemos reducir, ¿no? Esa probabilidad a un mínimo. Por eso hoy en día, digamos, hay una alta probabilidad de que el chico, ¿no? De que el chico por suerte no se contagie. Y tenga obviamente una calidad de vida distinta, ¿no? Nada que ver a lo que sucede con un chico lamentablemente que se contagie. Sí, díganme por favor. Perdón, no te escuché, discúlpame. Ok, gracias, profe. No, por nada. Pregunten, por favor. Yo en el caso mío, ¿no? Tengo dos o tres familiares, un familiar y dos amigas, ¿no? Que tienen, digamos, tres casos, ¿no? De los cuales dos por suerte, ¿no? Fueron negativos, ¿no? Los tres se hicieron tratamiento, ¿no? O sea, se cuidaron bastante, ¿no? De los cuales dos fueron negativos por suerte y uno fue positivo, ¿no? De los tres chicos que yo les puedo comentar, ¿no? Que fueron familiares y o conocidos míos, ¿no? Con esta situación que hemos mencionado. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bien, les pido a las compañeras a la compañera que me mencionó esto del tema de la traducción, lo voy a analizar, ¿no? Espero tenerte una respuesta, una solución. Y lo mismo voy a mandarles algún otro tipo de alternativas evaluativas, escritas, para ensayar, ¿no? Y de paso también cambiamos un poco, no estaría mal, ¿no? En el caso del día de hoy, chicos, va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser 10 minutos, lo mismo, por el día de hoy, porque bueno, no lo voy a cambiar. Ustedes, chicos, me dijeron que ahora a la tarde no tienen actividad, ¿no? No tienen, o sea, ni bien terminan la actividad mía, durante el día de hoy no tienen. Claro. Perfecto. Bueno, en el transcurso de la tarde, chicos, les voy a mandar un ensayo, ¿no? Y por ahí, si ya se me ocurre algún tipo de alternativa, también les voy a mandar, para que vayan ensayando, ¿no? Pero en este caso, chicos, no tiene tiempo o sea, lo pueden poder hacer hoy, mañana, pasado, cuando ustedes quieran, ¿no? Al ensayo. Y las preguntas que va a mandar ahora con tiempo también, las podemos hacer a la tarde. Lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no? No tiene tiempo de caducidad, ¿sí? O sea, lo pueden hacer hoy, mañana, pasado. Lo único que les pido es que lo hagan, ¿sí? Bueno. Bien, de no mediar nada más, chicos,
Los saludo cordialmente. Como siempre, les agradezco su participación. Les pido encarecidamente que se cuiden. No están muy bien las cosas. Parece un disco rayado, porque creo que yo desde que los conozco les estoy diciendo lo mismo, pero lamentablemente es así. Tengan mucho cuidado con todo esto.